Bien, ya para concluir el tema de la integral, vamos a hablar de integración numérica. Vamos a leer el texto que está aquí en la pizarra. Dice: no todas las funciones elementales poseen antiderivadas que sean también funciones elementales. Entonces, si una función no tiene antiderivada, para dicha función no es posible aplicar los teoremas fundamentales del cálculo y por tanto no podremos hallar áreas bajo los gráficos de esas funciones. Por ejemplo, aquí tenemos algunas funciones que no poseen una función elemental que sea su antiderivada. No hay una función que yo la derive, una función elemental que me dé raíz cúbica de x por raíz cúbica de 1 menos x. No hay una función que yo la derive y me dé raíz de x coseno de x, que sería la antiderivada. No hay una función que yo la derive y me dé coseno de x sobre x o raíz cuadrada de 1 o 5 menos x cuadrado. Como lo dice aquí, estas funciones no poseen antiderivadas. Nos vemos forzados, por tanto, a aproximar sus áreas mediante sumas, como hacíamos al comienzo. Aproximábamos el área mediante suma y luego buscábamos el límite cuando n tendía a infinito. Nos vemos forzados a volver al comienzo. Nos vemos forzados a aproximar sus áreas mediante suma, como la suma de Riemann, con un n conveniente para reducir el error, es decir, subdividimos los intervalos en la mayor cantidad de subintervalos posible con un n que sea factible calcularlo y que me reduzca el error. Pero también podemos utilizar las sumas, me faltó la palabra suma, podemos utilizar las sumas del siguiente teorema. Las sumas del siguiente teorema. Y dice así: regla de los trapecios y regla de Simpson. Reglas, una es la de los trapecios y la otra de Simpson. Supongamos que tenemos un f de x continua en el intervalo cerrado a, b. Y elegimos un n perteneciente a los naturales, que es el número de subintervalos en el que vamos a dividir a, b. N es el número para subdividir a, b en n subintervalos. Ya estamos familiarizados con esto. Entonces, ¿qué me dice la regla de los trapecios? Que la integral de a de f de x diferencial de x es aproximadamente igual a b menos a sobre n, ya sabemos que esto es el delta x, por un medio de f de x sub 0. Fíjense, aquí tomamos todos los puntos de los subintervalos. X sub 1, x sub 0, x sub 1, x sub 2, x sub n, hasta que llegamos a x sub n. Sabemos que x sub 0 es a y x sub n es b. ¿Y qué hacemos? Pues x sub 0 y x sub n lo multiplicamos por un medio, o lo dividimos entre 2, y lo demás simplemente lo sumamos. Es decir, sumamos f de x1, f de x2, f de x3, f de x4, f de x5, hasta que llegamos a f de x n menos 1. O sea, desde f de x1 hasta f de x n-1 sumamos los valores de esas funciones en esos puntos. Pero f de x sub 0 y f de x sub n, antes de sumarlo, lo multiplicamos por un medio. Y aquí tenemos el área aproximada mediante la regla de los trapecios. Pero la regla de Simpson me dice que la integral de a a b de f de x diferencial de x es aproximadamente igual a b menos a entre 6n, ¿verdad? Sería un sexto de delta x. Y también nos dice que sumemos un grupo de cosas, pero la primera, f de x sub 0, y la última, f de x sub n, antes de sumarla la voy a multiplicar por un medio. Y luego, en las demás, hago el siguiente jueguito: 2 por f de x sub 1, más f de x sub 2, más 2 por f de x sub 3, más f de x sub 4, más 2 por f de x sub 5, más f de x sub 6, hasta que llegamos al final, más f de x sub n menos 2, más 2 f de x sub n menos 1.
Es decir, aquí en los términos inicial y final multiplicamos por un medio, pero en los términos restantes hago el jueguito 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, multiplicar por esos coeficientes y luego sumar. El resultado de toda esta sumatoria será aproximadamente la integral de la función desde A hasta B. Bien, seguimos con la integración numérica. Vamos a hacer la demostración de la regla de los trapecios y la demostración de la regla de Simpson se la vamos a dejar como tarea a ustedes, como ejercicio. Es prácticamente el mismo método de demostración. Aquí tenemos nuestros ejes de coordenadas, una función f de x, y la hemos subdividido, hemos hecho una partición regular. Una partición regular, o sea, donde todos los delta x son iguales. Por lo tanto, en el intervalo a, b, la función tiene una partición en n subintervalos, entonces cada subintervalo tiene ancho delta x igual b menos a sobre n. En cada subintervalo formamos un trapecio. En cada subintervalo formamos un trapecio. ¿Y cuál será el área de ese trapecio? El área del trapecio Y, recuerden que el área es base mayor más base menor por altura entre 2, el área del trapecio. Pues en cada trapecio las alturas van a ser los valores de la función en el punto inicial y en el punto final. Es decir, en este caso este trapecio está en la base menor y esta es la base mayor, y entonces la altura entre 2. Si tenemos el trapecio Y, entonces sería la base mayor sería f de x sub i menos 1, ¿verdad? Más la base mayor sería f de x sub i, aunque no sabemos cuál es la mayor y cuál es la menor, ¿verdad? Pero la suma de las dos bases por la altura. ¿Pero quién es la altura? Delta x, b menos a sobre n, y eso sobre 2. ¿Correcto? Ese es el área del trapecio Y. Entonces, ¿quién es el área total desde A hasta B? Aproximadamente, ¿verdad? Bueno, la suma de todos los trapecios, la suma del trapecio 1, trapecio 2, trapecio 3, trapecio 4, hasta que lleguemos al trapecio N. ¿Correcto? Sumamos todos los trapecios y le vamos a llamar a eso suma de los trapecios. O le vamos a llamar S sub T. S sub T. Pero vamos a decir que como en cada trapecio lo que yo quiero es el área bajo la gráfica y lo que voy a conseguir es el área de un número de trapecios, ¿no? El área de unos cuantos trapecios y sumarla. Vamos a decir que en cada trapecio hay un error. Entonces esto no es exactamente el área, que es la integral, ¿verdad? Entonces decimos que la integral de A a B de f de x diferencial de x, vamos a decir que es aproximadamente igual a la suma de los trapecios, es decir, a la área del trapecio 1 más el área del trapecio 2 más, seguimos, hasta que llegamos al área del trapecio n-1 más el área del trapecio n. ¿Vamos bien hasta ahí? Pues vamos sencillamente a poner ahí las áreas de unos cuantos trapecios, ¿verdad? Y a ver cuál es el patrón. Pues entonces, eso va a ser igual. El trapecio 1, evidentemente, vamos a poner la altura primero. La altura es b menos a sobre 2n, porque es la mitad de la altura, ¿verdad? La mitad de la altura. Y la base de este lado, la base es la función en x sub 0, y la base en este lado es la función en x sub 1. Correcto, ese es el área del primer trapecio. Base mayor más base menor por la altura, en este caso es un ancho, porque los trapecios están verticales, pero la mitad de la altura, entre 2. Bueno, pues entonces el trapecio 2, lo mismo, b menos a sobre 2n. Lo único que el trapecio 2
sus alturas son f de x sub 1 y f de x sub 2. Lo ponemos aquí. F de x sub 1 más f de x sub 2. El trapecio 3, b menos a sobre 2n es la base, la altura del trapecio. Y el trapecio 3, la base menor, vamos a dejar de decir base menor y mayor, la base izquierda y la base derecha, y ya verá, f de x sub 2 y f de x sub 3. Una será menor, otra será mayor. F de x sub 2, f de x sub 3. Entonces, más, más, vamos a llegar, por ahí está el trapecio 5, 6, 7, 8, 9, no sé cuánto vale n, pero vamos a llegar a estos dos trapecios, al penúltimo y al último. Bueno, el área del penúltimo también, la mitad de la altura, por la base izquierda más la base derecha, f de x sub n menos 2 más f de x sub n menos 1. Ahí está. Y el último trapecio, b menos a sobre 2n por f de x sub n menos 1 más f de x sub n. Ahí está. La integral es aproximadamente igual a la suma de las áreas de todos los trapecios, que son las áreas, y están aquí todas las áreas de todos los trapecios. Pero hay muchísimas cosas ahí que se pueden factorizar. Muchísimas cosas. Por ejemplo, b menos a sobre 2n está en todos. Pero solo yo voy a factorizar b menos a sobre n, y ese un medio lo voy a poner ahí. Un medio de f de x sub 0 más un medio de f de x sub 1. ¿Qué le parece? Vamos a factorizar b menos a sobre n. Algunos libros ponen 2n. A mí me gusta poner el n. Cosa de preferencia personal. ¿Estamos claros? Entonces, si yo factorizo b menos a sobre n, tengo un medio de f de x sub 0, ¿verdad? Más un medio de f de x sub 1. ¿Correcto? Pero, o sea, todos tienen ese factor común. Yo puedo seguir sumando, ¿verdad? Aquí dentro, un medio de f de x sub 1, un medio de f de x sub 2, un medio de f de x sub 2, un medio de f de x sub 3, ¿verdad que sí? Pero yo puedo seguir, ¿verdad? Sigo aquí abajo. Bueno, yo no puse esa raya ahorita, déjalo sin esa raya. Sigo aquí debajo. Entonces, si sigo aquí debajo, ¿verdad? Más, más, hasta que llego al penúltimo, f de x sub n, un medio, ¿verdad? Un medio f de x sub n menos 2 más un medio de f de x sub n menos 1, más el un medio para acá, un medio de f de x sub n menos 1 más un medio de f de x sub n. Y ahí cierro este corchete, ¿verdad? Si ustedes no se han dado cuenta, todos los un medio desaparecen, excepto el primero y el último. Por eso ese 2 yo lo quise meter para allá, ese un medio, para que algunos libros no lo hacen. Yo tengo esa preferencia. ¿Ustedes ven? Ahí, aquí no es. Es el f de x n menos 1 aquí, ¿verdad? Y este, por supuesto, se agrupa con el término del trapecio, del tercer trapecio antes del último, que no lo presentamos, y este se agrupa con el del cuarto trapecio, que no lo presentamos por abreviatura, pero que es lo mismo. Y entonces tengo igual a b menos a sobre n, y tengo aquí un medio de f de x sub 0 más, ahora f de x sub 1 más f de x sub 2 más más f de x sub n menos 2 más f de x sub n menos 1 más y un medio f de x sub
Solamente cuando evalúo la función en el primer f y en el último f, la divido entre 2 y después simplemente pongo la sumatoria de todas las funciones. Entonces, hay libros que tienen ese 2 aquí fuera. Si tienen ese 2 aquí afuera, esto va por 1 y todas las otras van por 2. Entonces, para mí, eso es complicarse la vida. En vez de tú multiplicar un montón de cosas por 2, divide 2 cosas entre 2 y saliste de eso. Entonces, esa es la fórmula. Bueno, ya vemos de dónde se obtiene la fórmula. Esta es la fórmula de la regla de los trapecios. Pero la segunda parte ahora es demostrar que cuando n tiende a infinito, esa sumatoria que tenemos ahí en verdad tiende a convertirse en la integral. Ok, vamos a ver qué pasa cuando n aumenta. Es decir, vamos a sacar el límite cuando n tiende a infinito. Vamos a empezar. Límite cuando n tiende a infinito de b menos a sobre n, ¿verdad? F de x sub 0, 1 medio ¿verdad? Más f de x sub 1 más f de x sub 2 más, ¿verdad? Más f de x sub n menos 1 más 1 medio f de x sub n. Esta era la sumatoria de los trapecios, ¿correcto? Ahora miren lo que yo voy a hacer. Le voy a sumar y a restar unas cantidades. Le voy a sumar 1 medio de f de x sub 0. Ok, entonces esta es la suma de los trapecios y yo aquí en otro color le voy a agregar una cosita para que ustedes vean. Le voy a poner, si yo quiero que f de xn se me haga 1, le sumo 1 medio, ¿verdad? De f de xn, y para que no se altere, se lo resto. ¿Correcto? Es decir, le sumé y le resté 1 medio de f de x sub n. Ahora yo voy a reexpresar eso de otra forma. Voy a poner aquí que eso es igual al límite cuando n tiende a infinito. El b menos a sobre n lo voy a cambiar por delta x. Sabemos que eso es delta x, ¿correcto? Delta x. Y voy a poner aquí, voy a agrupar estos dos. Miren, voy a agrupar este y este. ¿Estamos claros? Voy a agrupar ese y ese. Entonces, ¿qué es eso? 1 medio de f de x sub 0, ¿verdad? Menos f de x sub n. ¿Correcto? Recuerden que este último de aquí está negativo. Estos dos, ¿verdad? ¿Qué pasa con estos dos? Me da 1, ¿verdad que sí? Entonces ya yo lo que tengo es la sumatoria de f de x1 más f de x2 más f de x3 hasta la más f de xn de menos 1 más f de x sub n. Entonces lo puedo poner así aquí, sumatoria desde i igual a 1 hasta n de f de x sub i, ¿verdad? Eso es esto de aquí a aquí, esto de aquí a aquí, me da eso, ¿correcto? Y ahí cierro este cochete. Ahora, ¿saben qué voy a hacer? Voy a pasar el delta x hacia adentro y voy a utilizar la propiedad distributiva de los límites. ¿Recuerdan? Vamos a decir que eso es igual al límite cuando n tiende a infinito. El primer sumando sería delta x sobre 2, ¿verdad? Por f de x sub 0 menos f de x sub n. El límite de delta x por esto, más el límite de delta x por esto que está aquí.
límite cuando n tiende a infinito de la sumatoria desde i igual 1 hasta n de f de x sub i, la multiplico por quién? Por el delta x. Pero aquí de nuevo yo voy a poner delta x como b menos a sobre n, sobre 2n. Lo voy a poner de nuevo ahí. b menos a sobre 2n. Para mostrarle que la variable es n, ¿verdad? N tiende a infinito, ¿verdad que sí? Y la variable es n. Y recuérdense que si yo tengo el límite de 1 sobre n, me da 0. ¿Correcto? Me da 0. Y la otra constante no importa. Si quieres se lo expreso así. El límite, le pongo límite. N tiende a infinito de f de x sub 0 menos f de x sub 1 sobre 2, y le pongo aquí y le pongo hasta se lo multiplico por b menos a, ¿verdad? Para ponérselo con cucharita, como dice. O sea, le pongo todo eso multiplicado sobre 2 y aquí le dejo el 1 sobre n, ¿verdad? Recuerde que esto es una constante y sale fuera, y ya lo que tengo que sacar es el límite de 1 sobre n, y ese límite que me da 0. Y entonces aquí tengo el límite cuando n tiende a infinito de la sumatoria de i igual 1 hasta n. Lo estoy copiando lo mismo, de nuevo, de f de x sub i delta x. ¿A qué le recuerda eso? ¿A qué le recuerda eso? Señores, ese límite da 0, porque esto es una constante, sale fuera del límite, y este es 1 sobre n. Y esto, señores, es una suma de Riemann. ¿Qué le pasa? Recuerden que la suma de Riemann, el x, yo lo puedo coger en cualquier lugar dentro del intervalo. Y ahora que yo hice, lo cogí en un extremo, pero Riemann dice que tú puedes coger el que tú quieras, ¿verdad que sí? Entonces, eso es una suma de Riemann. Y el límite cuando n tiende a infinito de la suma de Riemann, ¿qué es lo que me da? La integral de a a b de f de x diferencial de x. Entonces, queda demostrado que si yo utilizo la regla de los trapecios, a medida que n aumenta, el valor que yo obtengo se me acerca a la integral, y en el límite cuando n tiende a infinito, la suma de los trapecios va a ser igual a la integral. Ok, vamos a hacer ahora algunos ejemplos. En este ejemplo vamos a aproximar la integral desde 0 hasta pi del seno de x diferencial de x. Sabemos que esa integral, el valor exacto es 2. Vamos a hacer este ejercicio a ver qué pasa, ¿verdad? En la regla de los trapecios, qué tanto me acerco. Entonces, decimos que la integral de 0 a pi del seno de x diferencial de x. Bueno, primero vamos a calcular si n igual 4, vamos a calcular delta x y todos los x. ¿Quién es delta x? Delta x va a ser b menos a sobre n, o sea, pi sobre 4. X sub 0 igual 0. X sub 1 igual x sub 0 más pi sobre 4 igual pi sobre 4. X sub 2 igual x sub 1 más delta x, ¿verdad? Igual pi sobre 2, ¿verdad? X sub 3 igual pi sobre 2, el valor anterior, más delta x. Pi sobre 4 igual a 3 cuartos de pi. Y x sub 4, evidentemente, 3 cuartos pi más 1 cuarto pi me da pi. Correcto. Entonces vamos de una vez a calcular f de x sub 0 igual f de 0 igual al seno de 0 igual 0.
f de x sub 1 igual al seno, vamos a ahorrar tiempo, al seno de pi sobre 4. Vamos a aproximar esto con 6 decimales. Vayan calculándolo. F de x sub 2 igual a el seno de pi sobre 2. El seno de 90 es 1, ¿verdad? F de x sub 3 igual al seno de 3 pi sobre 4. Van a decir ese valor con 6 decimales ahora mismo. Y f de x sub 4 igual al seno de pi, eso da 0. Bueno, hay dos valores que dan 0. Y ahora tenemos seno, paréntesis, entre pi y lo que abajo, pi entre 4, cierro paréntesis, me dio 0.7071. Eso es 45, eso es raíz de 2 sobre 2. 0 puntos, yo no estoy generando. 7107. 7107. Y vamos a introducir un 3 aquí. Segunda función, insertar 3. Ok. También, es que eso es 0.707107 también. 0.7071. Hoy yo no estoy generando, estoy calculando lo que me sé. Pero está bien. Entonces, con estos valores, ya decimos, ¿quién va a ser la suma de los trapecios? Va a ser b menos a sobre n, que ya sabemos que es pi sobre 4, ¿verdad que sí? El delta x, por un medio de 0, ¿verdad? Un medio de f de x sub 0 más f de x sub 1 más f de x sub 2 más f de x sub 3 más un medio de f de x sub 4. Entonces, la sumatoria de los trapecios va a ser igual a, aproximemos eso, aquí tengo punto 7071 por 2, sencillamente, ¿verdad? Por 2 por pi sobre 4, ¿verdad? Porque estos dos se cancelaron. Esto por 2, a más 1. Esto por 2 más 1 por pi sobre 4. Vamos a calcular esto. 6 de pi sobre 4, ¿verdad? Igual 6 pasa pi sobre 4. Ahí ya hay 6 paréntesis pi sobre 4 igual, ¿verdad? Por 2, ¿verdad? Estos dos valores, le sumo 1 más 1 igual. Ahora lo multiplico por pi, lo divido entre 4. 1.8961. 1.8961, ¿verdad? Que se acerca a 2. Ok, ahora aquí tenemos el valor del cálculo para n igual 4. Vamos a hacerlo con n igual 8. Delta x igual a b menos a sobre n igual a pi menos 0 sobre 8 igual a pi sobre 8. X sub 0 igual 0. X sub 1 igual x sub 0 más pi sobre 8 igual pi sobre 8. X sub 2 igual pi sobre 8 más delta x, pi sobre 8 igual a pi sobre 4. X sub 3, pi sobre 4 más pi sobre 8 igual 3 pi sobre 8. X sub 4 igual 3 pi sobre 8 más pi sobre 8 es 4 pi sobre 8, que sería pi sobre 4.
pi sobre 2. Pi sobre 2, x5, pi sobre 2 más pi sobre 8. x5, pi sobre 2 más pi sobre 8. O sea, si multiplico por 4 sería 4 más 1, 5 octavo pi. x6 sería 5 octavos pi más 1 octavo pi. Sería 6 octavos o 3 cuartos, ¿verdad? De pi. x7 sería 3 cuartos más 1 octavo pi. 3 cuartos son 6 octavos, 7 octavos pi. Ya sabemos que x8 es pi, ¿verdad? x8 es pi. Así que vamos a calcular los valores de la función en cada uno de esos puntos. Ok, entonces aquí tenemos los valores calculados ya. F de x sub 0 es el seno de 0 que da 0. F de x sub 1 es el seno de pi sobre 8 que da 0.382683. F de x sub 2 es el seno de pi sobre 4, 0.707107. F de x sub 3 es igual al seno de 3 pi sobre 8, 0.923879. Y f de x4 es seno de pi sobre 2, que es 1. Es interesante notar, ustedes saben que el seno de 0 a pi es así. Entonces aquí está pi sobre 2 y los valores que están a la misma distancia de pi sobre 2 a la izquierda y a la derecha tienen la misma altura. Por eso entonces el seno de 5 pi sobre 8 es el mismo valor que el seno de 3 pi sobre 8, porque están un octavo alejados de pi sobre 2 hacia la izquierda y hacia la derecha. Lo mismo el seno de pi sobre 4 y el seno de 3 pi sobre 4 dan el mismo valor. El seno de pi sobre 8 y el seno de 7 pi sobre 8 dan el mismo valor. Y el seno de pi y el seno de 0 dan el mismo valor. Yo tendría que dividir el valor de f de x sub 0 sobre 2 y el valor de f de x sub n sobre 2, ¿verdad? Y luego sumar, pero como son 0, sencillamente sumemos todo eso y después que lo sumemos, multipliquémoslo por delta x. Ok, entonces ya aquí, ¿verdad? Sumamos todo esto, lo multiplicamos por 2, le sumamos 1, nos da 5.027338. Ese 5.027338, ¿qué falta? Multiplicarlo por el delta x, que es pi sobre 8. Multiplicarlo por pi, dividirlo entre 8 da 1.974231. Entonces, ahorita me había dado 1.89 con n igual 4. Aquí me da 1.97 con n igual 8. A medida que n va aumentando, el valor se va acercando a 2, que es el valor de la integral.